Este paseo saludable o esta ruta histórica donde vamos a combinar información de la cultura, de los edificios de Leganés, de la historia de Leganés, relacionándolos con el mundo de la sanidad. Entonces el primer sitio que vamos a visitar es el Hospital Severo Ochoa, ¿vale? Este centro sanitario abrió sus puertas en 1987, aunque se inauguró en marzo del 88. El nombre, Severo Ochoa, es el nombre de una persona. ¿Sabéis quién era Severo Ochoa? Un premio Nobel, efectivamente, de los pocos premios Nobel que hay en España, pero es un premio Nobel por sus investigaciones sobre el ARN y el ADN, que ha sido muy comentado a lo largo de estos últimos años con lo de la vacuna, ¿os acordáis, no? Bueno, pues vinieron a inaugurar este hospital un vicepresidente del gobierno, un ministro de Sanidad y el propio Severo Ochoa. O sea, imaginaros la importancia que tenía que vino un vicepresidente del gobierno. El objetivo de crear este hospital era hacer un hospital de área. Eso quería decir que no era un hospital solo del municipio de Leganés, era un hospital que daba servicio a Leganés, a Fuenlabrada, a Moraleja de Enmedio y a Humanes. En total, una población de casi 400.000 personas. Pero en principio no se había pensado en hacer un hospital, pero no sé si os habrán contado vuestros abuelos, porque sois todos bastante jóvenes, la presión que hubo de los habitantes de Leganés para que se hiciera un hospital en el municipio, porque no estaba previsto que tuvierais un hospital en Leganés. Entonces la gente de Leganés presionó para que se hiciera y que se pusiera aquí en Leganés. Hicieron incluso, hacían manifestaciones, incluso hicieron acampadas delante del Ministerio de Sanidad en aquel momento. ¿Por qué se llama Severo Ochoa? Pues muy sencillo, el primer gerente de este hospital, el gerente del hospital es el jefe del hospital, ¿no? El jefe supremo del hospital, como el alcalde en el ayuntamiento, pues aquí, el director gerente. Pues el director gerente de aquel entonces, que era el doctor Sarabia, nos dijo que había propuesto, que habían pensado en varios nombres, pero que no querían que fuera un nombre de los municipios, porque como daba servicio a 4 municipios, pues iba a ser un nombre muy largo. Tampoco querían que fuera Hospital de Leganés solo, porque todos los otros municipios pues se iban a enfadar, ¿no? Entonces decidieron poner el nombre de un premio Nobel y nadie discutió ese tema, porque ahí todo el mundo estaba como de acuerdo. ¿Cómo se creó? Pues se concibió como un hospital de área, como os he dicho, no solo que daba servicio a 4 municipios, sino que también lo que hacían era tener una relación directa entre atención primaria, que son los centros de salud, y atención especializada, que son los especialistas, los facultativos especialistas, las distintas especialidades médicas, ¿vale? El edificio tomaba de referencia los edificios del Sistema Nacional de Salud británico, que son edificios en forma de punto de cruz. Desde aquí, como estamos aquí abajo, no lo vemos, pero todo el hospital son como tres cruces que están unidas. Entonces hay un primer pasillo aquí delante, así que horizontal, perpendicular a las cruces, donde se deambulan los pacientes, a donde vais cuando vais a subir al médico, vais a las consultas, vais a hospitalización, por ahí pasan los pacientes. Y en el pasillo de atrás es por donde en principio nos movemos los trabajadores, donde se mueven las camillas, donde se llevan los carros de la comida, que ahora vamos a visitar la cocina también. ¿Qué os cuento más? Pues que este hospital se inauguró, como os he dicho, en 1988 y ya en el año 90, o sea, 2 años después, ya empezaron las ampliaciones. Después de 2 años de estar inaugurado. Empezaron unas obras en el año 90 en el servicio de urgencias, que siempre se ha quedado muy pequeño.
Luego en el año 2001 hicieron una fase de ampliación más grande, que lo que hizo fue la parte esta de aquí de delante de la entrada y la zona de admisión, unos 9.000 y pico metros cuadrados. Luego en el año 2021 se hicieron unas reformas en la farmacia, no sé si alguno de vosotros habéis ido a recoger alguna medicación a la farmacia, pues han hecho obras también en la farmacia. Y muy importante, en el año 2022 nos proponemos ser un hospital sostenible y se han instalado más de 3.000 paneles solares. Cuando nos vayamos hacia atrás, si miráis, arriba se ven algunos paneles solares, 3.000 y pico. No, eso es una cristalera de admisión, eso no son paneles. Y ahora vamos a ver otra cosa muy importante que se ha hecho en este hospital, que es robotizar el laboratorio. No os cuento más del laboratorio para que lo veáis porque os va a gustar. También se ha hecho lo mismo con farmacia, ¿vale? También se ha robotizado la farmacia. Para que os hagáis una idea, os voy a contar un poco sobre los trabajadores. Los trabajadores de este hospital, los que empezaron, los que inauguraron el hospital, venían del hospital de Móstoles. Y algunos venían también de lo que hoy se llama Fundación Jiménez Díaz, que en su momento era el Hospital de la Concepción. Vosotros sois muy jóvenes y no os acordáis de eso. Hoy el hospital tiene casi 400 camas, tiene 14 quirófanos, 4 paritorios, 2 resonancias magnéticas, 2 TAC, una sala de hemodinámica y un angiógrafo. ¿Cuántas comidas creéis que se dan al año en este hospital? Yo se lo sé. Venga, a ver. Aquí se da el hospital, la gente que se queda enferma, 12 bandejas en total. 12 bandejas en total, 386 camas. Hay que dar comida, desayuno, claro, camas. Habitaciones, camas, sí, es igual. 500.000, casi 500.000 comidas, ¿vale? Sí. A los que vienen a visita tienen Mira, a los que vienen de visita, a los que vienen acompañando a los pacientes que se quedan en urgencia, al año 11 millones de kilovatios de energía total. 2 millones los producimos nosotros, o sea, hemos reducido un poco el gasto energético con las placas solares. Gastamos un montón de agua, entre todos. Digo gastamos porque vosotros también habréis sido pacientes de aquí. Y luz. Y luz. Pues ¿cuántas? En 65 millones de litros de agua. O sea, imaginaros lo que gastamos de agua. Son 30 piscinas olímpicas. O sea, una pasada de agua estamos gastando. O sea, es muy importante que nos concienciemos del tema y que cerremos los grifos cuando los utilizamos, no solo en el hospital, también en vuestras casas. Consumimos 7 millones de kilos de papel, y eso que éramos un hospital sin papeles, ¿vale? O sea, imaginaros el gasto que eso supone. Producimos 619 toneladas de basura. Es muy importante que tengamos en cuenta todas esas cosas, porque... Sí, claro, porque entre pacientes que se mean, tal, las camas, tal, que tienes que cambiar todo con Exacto. Bueno, pero esos son residuos sanitarios, que es distinto a la basura normal. Pero que lo cambiáis. Sí, claro, pero que es distinto a la basura normal, no se pueden echar esos residuos al mismo sitio que la basura, van por vías separadas, ¿vale? En total, para que os hagáis una idea, más o menos, ¿cuánto creéis que cuesta poner en funcionamiento este hospital cada año? A ver, pasta. 1.000 millones. No, Sí, 130.000 ¿qué? ¿Euros? Millones. No. 130.000 euros. No, más de 177 millones de euros al año de vuestro hospital. Este es vuestro hospital, ¿vale? Todo eso sale de los impuestos que pagamos todos. Por eso es importante pagar impuestos.
Claro, porque sí. si no, no tenemos servicios como los que recibimos cuando nos ponemos enfermos, ¿vale? Entonces eso es uno de los objetivos también de esto, es concienciaros de la necesidad de pagar impuestos para poder recibir servicios todo el mundo, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a hacer un recorrido por el hospital, nos vamos a ir al laboratorio, que veáis esa cosa tan chula que han puesto un robot. Luego nos vamos a ir a la cocina para que veáis cómo cocinan la comida que coméis cuando estáis aquí ingresados o vuestros familiares. Luego vamos a pasar por la Biblia y nos vamos al archivo y ya nos vamos hacia el ayuntamiento, ¿vale? Esa cosa que os he dicho que han hecho tan bonita, tan chula, y os va a poner un vídeo, ¿vale? No sé si están circulando los cochecitos con los tubos de sangre y de orina, ¿no? Por aquí están entrando constantemente muestras que llegan probablemente más innovadores de España en este momento y probablemente de Europa. Entonces, podéis, si sois de Leganés, podéis estar muy orgullosos de vuestro hospital y de vuestro laboratorio. Sí. Pues mira, qué lindo. Pues nada, ya sabéis que las muestras nos llegan desde distintos orígenes, desde los pacientes que están hospitalizados, los que vienen a extraerse en las salas de extracciones, esta o la de noches, del ambulatorio, y también nos vienen desde atención primaria, de los 200.000 habitantes de Leganés, pero también hacemos toda la analítica de atención primaria de Fuenlabrada. Es un histórico, este hospital antes. Hemos grabado un vídeo, yo creo que es muy explicativo y os haréis una idea, y luego pues os acompañaré en procesión hasta el final y la vuelta. Yo soy la jefe de servicio de análisis clínicos y bioquímica, pero los laboratorios también están el de microbiología y el de hematología, pero hoy nos vamos a centrar en el de bioquímica, que son otros 220.000 habitantes. En nuestras instalaciones, de media, analizamos a diario las muestras de los 1.500 pacientes, de las que 200 son... Se estima que hasta el 70% de las decisiones clínicas que toman los médicos tiene su base fundamentada en los resultados de laboratorio. Trabajamos 24 horas, 365 días al año para nuestros pacientes. El Hospital Público Universitario Severo Ochoa cuenta con 400 camas, con un área de población de 200.000 pacientes. También nos llegan a diario solicitudes al laboratorio desde atención primaria de la población de Fuenlabrada, que son otros 220.000 habitantes. En nuestras instalaciones, de media, analizamos a diario las muestras de unos 1.500 pacientes, de las que 200 son peticiones urgentes. Los laboratorios del hospital lo componemos 3 servicios: hematología, microbiología y análisis clínicos y bioquímica. En total, hay 17 equipos integrados con diferentes tecnologías. La cadena automatizada cuenta con una zona especial para muestras urgentes y prioritarias, como son las del Hospital de Día Oncohematológico. Gracias a esta transformación del laboratorio, el paciente se beneficia de que necesitamos menos tubos de extracción y que el tiempo de respuesta es más reducido, así como la trazabilidad de todo el proceso, que garantiza su seguridad. Los profesionales del hospital somos más eficientes por la simplificación del proceso, eliminando las tareas que no aportan valor añadido, evitando errores debidos a la manipulación. Esta transformación nos ha permitido seguir mejorando la calidad de nuestro proceso, facilitar un entorno más humano, dar respuesta a las necesidades del paciente y cubrir sus expectativas. Entonces ahí tienen los pacientes a extraerse y según le va sacando las enfermeras los tubos, la auxiliar los echa en una torba, y aquí una torba es como un cajón donde echan los tubos así a montón. Y entonces desde allí hace que se monta cada uno en un cochecito que va viniendo hasta dentro. Y ahora ya, pues nada, seguidme y lo vais viendo. La primaria todavía no ha llegado. No gusta, no, esta gente que estoy hablando.
comida a pacientes, ¿vale? Aquí se da una media más o menos de 700 comidas al día. Pacientes, la media suele ser 350, depende del hospital si está muy alto o muy bajo, ¿vale? Pero la media es unos 350 aproximadamente. Y luego también servimos en la cafetería tanto la comida del personal como la comida de las personas que vienen a la cafetería, ¿vale? Aquí trabajamos es una línea caliente, ¿vale? ¿Qué significa? En la cocina hay línea fría y línea caliente. La línea caliente es que se elabora todo el mismo día, es decir, la comida que sube hoy a los pacientes se elabora hoy. Ahora vamos a empezar por la zona del emplatado, ¿vale? Que es el último filtro, donde vais a ver unos carros, ¿vale? Que son carros calientes, que significa frío. ¿Eh? ¿O frío no? No, estos son carros calientes, ¿vale? ¿En qué consisten los carros calientes? Que una vez que se emplata la comida, se meten las bandejas en unos carros, ¿vale? Esos carros se meten en unas terminales y se suben para arriba. Se esperan los 13 minutos estipulados y se suben para arriba. ¿Qué se logra con eso? Que la comida suba arriba y suba caliente. Entonces eso. Aquí tenemos unos trípticos. Los trípticos significa que los pacientes que puedan elegir, ¿vale? Se le pone un menú basal y puede elegir 3 primeros, 3 segundos y los postres, ¿vale? Entonces, pues eso es. Vamos a empezar desde el principio. Ahora vamos a acceder a la zona del emplatado, que aquí es donde se emplata la comida, ¿vale? Os voy a explicar un poquito el funcionamiento y nos vamos para el otro lado, ¿vale? Sí. La comida, estos son unos carros donde se mantiene la comida caliente, ¿vale? Y esto es la cinta. Cuando a la hora de cantar hay una persona que canta las etiquetas, una persona se pone postres, ¿vale? Aquí que se pone los primeros, los segundos y aquí está la dietista. ¿Qué se consigue con eso? Que la dietista en la etiqueta, ¿vale? Si hay un alérgeno o hay cualquier cosa, lo tiene que verificar, ¿vale? Se leen todas las etiquetas y las etiquetas con alergias, ¿vale? Se subrayan para que a la dietista no se le pase nada, ¿vale? Entonces, imaginaros que se empieza desde ahí, termina hasta aquí, la cantidad de ojos que van viendo la comida. Entonces, el fallo es nulo prácticamente. A ver, no hay cosa nula, pero es prácticamente nulo, porque el último filtro, que es aquí la dietista, tiene que coger la etiqueta, la ve y ve que hay un primero, hay un segundo, hay un postre y está todo en su línea, ¿vale? Esto que hay de aquí, lo que os he explicado antes de los carros calientes, son estos carros de aquí, ¿vale? Estos carros lo que consiste es, una vez que se emplata aquí, se meten en estos carros y se enchufan en esas terminales que hay en la pared, ¿vale? Se pone a 85, 90 grados, 100 grados, ¿vale? Luego, cuando esperan los minutos, sale y para arriba. Y ya arriba, las chicas de planta lo reparten. ¿Qué se consigue con eso? Los pacientes que están ingresados coman también. Entonces, vamos por aquí y vamos a enseñar lo que es la cocina. Hay que decir que esta cocina tiene 20 años, ¿vale? Entonces, aunque veáis que está todo limpio y tal, 20 años tiene, ¿vale? El año que nació en 2005. El principio, que es la recepción de materia prima, hasta el final, la limpieza es fundamental, ¿vale? Entonces, venid por aquí, nos vamos a poner aquí si queréis, en toda esta línea, para que veáis la cocina, ¿vale? Mira, poner así para que lo vean. Para mantenerlo así, la limpieza. Desde el minuto 1 que tenemos el hospital, por así decirlo, una cocina está dividida en varios departamentos. Desde el minuto 1 que está el departamento del mozos de almacén, que es la recepción de materia prima, ¿vale? Que para mí es lo fundamental, ¿vale? Tener en cuenta que la recepción de materia prima es el primer filtro que hace un mozo de almacén en un hospital, en una cocina de pacientes. Verifica si el camión viene refrigerado, ¿vale? A 4 grados o menos. Verifica que el producto congelado
Si es congelado, tiene que venir a menos 18 grados. ¿Qué pasa? Tiene que ver que el producto, el camión primero, el camión viene a menos 18 grados y viene bien. Y luego revisa todas las cajas, ¿vale? Lo único que tiene que hacer también es poner la fecha de recepción, que eso es lo fundamental, y mirar la fecha de caducidad, ¿vale? Eso es lo primordial del primer filtro, que es el mozo almacén. Luego aquí están la cocina, ¿vale? Que aunque no lo creáis, ahora mismo están cocinando, lo que pasa es que pues, cada uno está en su sitio y están bien colocaditos. Luego tenemos las chicas que habéis pasado. ¿Os habéis fijado que han pasado con unos carros? Sí. Esos carros son los carros que bajan de las plantas, que se meten a esta zona. Esta, aunque esté limpia, es la zona sucia, ¿vale? ¿Qué significa eso? Está todo cerrado. Están limpiando. Efectivamente, ahí tenemos un túnel, ¿vale? Que luego cuando salgamos os asoméis por la puerta y lo veis, entonces se mete en acción desde el inicio hasta el final. Ese producto ya está desinfectado para servir, ¿vale? Entonces, esta es la cocina. Os habéis fijado que hay una puerta de cada color, ¿vale? Entonces, la amarilla, lácteos, la azul, pescado, roja, carne, y verde, la fruta, ¿vale? Entonces, siendo los productos y es el consomé. Luego están los hornos, ¿vale? Y ya luego las mesas de trabajo y demás. Luego tenemos una zona de una cocina, ¿vale? Que es cocina de alergia, por así decirlo. Entonces, lo primordial, lo específica, ¿vale? Eso es a rajatabla. Producto que sea de alérgenos, producto que se hace aparte y se hace en su sitio correspondiente, ¿vale? Entonces, minuto 1, que es la recepción de materia prima, hasta que una persona, un paciente, se lo está comiendo, ¿por dónde ha pasado el producto? ¿Vale? Por eso es fundamental la fecha de recepción en el almacén, por ejemplo. Porque yo ya sé, por ejemplo, si hay pollo con patatas, yo sé que ese pollo lo he recibido el 25 del 6, ¿vale? Entonces, ya sabemos, ya ahí es el primer filtro. Si el primer filtro no nota bien las estas, ya es una cadena, ¿vale? Por eso es fundamental que desde el minuto 1 hasta el final se ponga todo y se registre bien. Tened en cuenta que esto es un hospital, es decir, se intenta que no haya fallos ni nada, ¿vale? Estamos trabajando con pacientes y demás. Aquí lo que os he explicado antes, 700 comidas, ¿vale? Son 700 comidas que los cocineros elaboran el mismo día y el mismo día se reparte. Al día siguiente, las que haya, pero es para que os hagáis una idea, es una media, ¿vale? Y lo fundamental de todo esto, en cierta parte, es un poco la organización. Si ahora mismo son 700 comidas y esto está desorganizado, está sucio o lo que sea, mal, ¿vale? Entonces se intenta que siempre esté todo limpito, esté todo, y luego ahora cuando vayáis y veáis el túnel, ¿vale? Vais a ver que aunque sea la zona sucia, está limpio, ¿vale? Es lo que se intenta. Bien. ¿Y las comidas tenéis ya hechas? Las comidas, ya las dejéis hechas ya. Ahora mismo las están elaborando, ¿vale? Ahora veis, no es culpa de los pacientes que sé que haya más trabajo, menos trabajo. Los pacientes tienen que comer a esa hora y tiene que ser a esa hora, ¿vale? Entonces, fundamental, depende del a las 12 se empieza siempre el emplatado. Eso es a rajatabla, ¿vale? Vale. Y vais viendo, es el túnel, van metiendo los dedos. Es una biblioteca para el personal del hospital. El contenido de la biblioteca es toda información científica que necesitan los sanitarios para tratar a vuestras enfermedades o nuestras enfermedades, ¿vale? Llevamos tiempo queriendo hacer una biblioteca de pacientes, pero por el momento no lo hemos conseguido. Espero que con la nueva dirección lo consigamos.
archivo del Hospital Severo Ochoa. Os va a contar un poco, en un cuarto de hora, os va a contar un poquito de cómo funciona el archivo y qué está pasando ahora con el archivo y para qué sirve un archivo de historias clínicas. Venís en un momento en el que casi esto ya va a desaparecer, ¿vale? Esto era un servicio que formaba parte, es una unidad que formaba parte del servicio de admisión y documentación clínica, y donde teníamos una actividad tremenda. Sacábamos aproximadamente 1.200 historias diarias para consultas, hospitalización, urgencias, donde el paciente venía a recibir asistencia y era fundamental en la era del papel pues aportar información para que el médico pues supiera si ese paciente tenía una alergia, si había estado ingresado y todas las pruebas últimas que le habían realizado. Desde el año 2015, es decir, que va a hacer justamente ahora en noviembre 10 años, tenemos historia electrónica, con lo cual el archivo ha ido sufriendo una transformación grande. Inicialmente, al empezar con la historia electrónica, como no se había digitalizado nada de la historia en papel, seguimos sirviendo a las consultas, a los ingresos, historias clínicas, para que pudieran tener información de los pacientes. Transcurrido un par de años, dejamos ya de servir las historias porque se suponía que los que habían atendido a los pacientes habían ido cumplimentando con la historia en papel, la historia electrónica y ya no iban a necesitarla. Si puntualmente la necesitaban, nos la pedían. Y así hemos estado. Nosotros nos hemos ido transformando de forma que la historia electrónica no es absolutamente completa y seguimos recibiendo papel en el archivo. Luego os voy a llevar a una zona donde hacemos la digitalización de todo el papel que nos entra de manera que queda incluido dentro de la historia electrónica, se asocia a eso. Pero seguimos teniendo también otra situación, que es que muchos aparatos en donde se hacen pruebas médicas en el hospital, pues por ejemplo en oftalmología, las campimetrías, las biometrías, pruebas de urología, broncoscopias de neumología, etcétera, emiten informes que no son compatibles con la aplicación de historia electrónica. Entonces, en lugar de mandarnos el papel, que lo digitalicemos y que lo conectemos, lo vinculemos a la historia electrónica, lo que hacen es que nos ponen el PDF con el informe de esa prueba, es decir, ya en formato digital, nos lo ponen en unas carpetas compartidas y nosotros lo que hacemos es simplemente vincular ese informe a la historia de Selene. Y eso, bueno, pues es lo que hemos estado haciendo básicamente en los últimos años. También hay muchos pacientes que, o bien porque cambian de domicilio, o bien porque necesitan una segunda opinión, o bien porque van a pasar tribunal médico, o por la razón que sea, que nos piden acceso a su historia clínica. Entonces nosotros recibimos a través de atención al paciente todas las solicitudes de los diferentes pacientes que quieren tener copia de su historia y nosotros le hacemos las copias, es decir, que aún nos queda actividad, pero es verdad que cada vez menos. De hecho ahora, con esto, que son 100.000 historias aproximadamente las que tenemos ahora aquí, el hospital en, voy a decir, 28 años de existencia, porque aunque va a hacer 38, los últimos 10 años ya no cuentan como apertura de historia en papel. Estas son las historias en papel. Entonces, desde hace 10 años, como os he contado, tenemos historia electrónica y digamos que ya dejó de abrirse historias en papel. En esos 28 años de historia en papel se han abierto aproximadamente un poco más de 400.000 historias, ¿de acuerdo? Es verdad que luego había muchas ocasiones en las que el paciente venía a urgencias y no se había una carpeta física para meter la documentación, sino que era una pequeña documentación que se quedaba dentro del reducto de urgencias. O si venía a hacerse una prueba en el laboratorio, a todos los pacientes que tenían contacto con atención especializada de este área, que era el hospital y el centro de especialidades, se le asignaba un número de historia, porque aquí, para cualquier cosa que te hagan, la manera de identificar al paciente es el número de historia clínica. Eso es como que lo tenemos todos grabados a fuego, ¿no? Sí. Entonces,
A ti te viene una muestra, nos llega una muestra del centro de atención primaria de un paciente con su sangre o con su orina y se va a analizar aquí en el laboratorio del hospital y tenemos que asignarle un número de historias. Es decir, que claro, os digo que hay 400.000 historias abiertas en papel, pero a lo largo de todos estos años han asignado muchos más números de historia, pero que no tienen una carpeta física como estas que veis aquí detrás, sino que simplemente se le ha abierto y hay un resultado de laboratorio que se ha mandado a atención primaria, o se le ha hecho una radiografía que también el resultado pues se ha entregado en atención primaria, se lo pedía, o en el José Germain, o donde nos lo hayan pedido, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya todas estas historias estamos ocupando aproximadamente 1.200 metros cuadrados de un espacio que para el hospital es utilísimo, y pues ya estas historias se van a externalizar. Cuando las necesitemos, las vamos a pedir, y si cualquier paciente necesita cualquier documentación de su historia, pues nosotros la vamos a proporcionar. Pero no necesitamos tener aquí todo este espacio ocupado con estas carpetas, porque os he contado que antes prestábamos 1.200 historias diarias, que también luego eran 1.200 movimientos de salida y 1.200 movimientos de devolución y de entrada al archivo, todas esas historias de nuevo. Pues ahora estamos moviendo unas 30 historias a la semana, pues para alguna revisión de casos clínicos, para esas cosas que os digo de que pacientes nos piden documentación, etcétera. Pero esto ya pues es el fin, digamos, un poco del modelo de archivo que hemos tenido hasta ahora. Veo que queréis hacerme una pregunta, decidme. Sí, aquí también guarda lo que ha dicho de los orinas, lo del análisis de sangre, también lo guarda aquí. Los resultados de esas analíticas, si eran pedidas por una consulta del hospital, se guardaban en las carpetas de historia clínica. Si las pedía urgencia, se guardaban con la documentación de urgencia. Si se la pedía el centro de atención primaria, se enviaban. Pero nosotros sí que tenemos todo el histórico del laboratorio en formato electrónico y podemos acceder, lo haya pedido primaria o porque al final es algo que ha generado el hospital. Vale. Y está disponible. Al final, cuando hubo el apagón, había quirófanos en funcionamiento. Las placas, por eso tienen las placas. Eso también. Sí. Pero había quirófanos en funcionamiento, había gente que les estaban haciendo otras pruebas. El hospital no se quedó sin luz. De pronto hizo así, pum, se apagó y se hizo el hospital, que no se ven habitualmente. O sea, nadie entra en los laboratorios, nadie entra en la cocina, nadie entra aquí en el archivo porque es información confidencial, nadie puede saber el contenido de esas carpetas, ni tampoco el contenido de las carpetas digitalizadas, ¿vale? O sea, que estáis viendo servicios del hospital, la biblioteca no la habéis visto, que la habéis visto del pasillo, pero son servicios del hospital que no se ven habitualmente, o sea, habéis tenido suerte. Muchas gracias, Isabel, que ahora nos vamos al salón de plenos. Les iba a enseñar bueno, pues pasamos por ahí y nos pasaremos por ahí, ¿vale? ¿Dónde están haciendo la digitalización de los documentos? De todos los documentos en papel que nos llegan, que como veis son muchos todavía, pero bueno, a medida que van pasando los años, cada vez vamos teniendo menos, pero muchos consentimientos informados sobre todo, es lo fundamental. está quien preside el pleno, que históricamente siempre ha sido el alcalde,
pero yo en este caso pues lo he delegado en un concejal que es el que más años tiene de todo el equipo de gobierno. Entonces decidí que él fuese el que presidiese el pleno, que es Javier Oporto, Francisco Javier Oporto, que es donde tú estás sentado. Luego a la derecha de ella se sienta habitualmente el secretario del ayuntamiento, que es el que le da legalidad a la celebración que estamos realizando, el que levanta acta de los acuerdos que se toman aquí y recoge pues los rifirrafes políticos que hay o la toma de acuerdos. Y aquí a la izquierda pues se sienta la interventora, que es la responsable desde un punto de vista económico, de ver que las cuentas del ayuntamiento pues haya un control fiscal para que no nos gastemos el dinero donde hay que hacerlo y conforme a la ley, ¿no? En función de los acuerdos que se tomen en el pleno. A mi derecha nos sentamos todos los grupos, o sea, los dos grupos que formamos parte del gobierno, que en este caso la parte delantera son los representantes del Partido Popular y en la parte de atrás hay 3 representantes de ULEC y 2 representantes del Partido Popular. Y aquí a la izquierda está la oposición, que está el Partido Socialista, Más Madrid, Podemos y Vox, ¿vale? Son los grupos que forman parte de la oposición. Y bueno, pues aquí tenemos los diferentes puntos del orden del día que los convoca el presidente del Pleno con las diferentes propuestas que realizan los concejales de gobierno o las iniciativas que se presentan por parte de la oposición, y es donde se debate y donde se toman los acuerdos más importantes de la ciudad, ¿no? Esta es un poco la idea. No sé si me he explicado bien. Sí, no, ¿Habéis entendido? Ah, pues venga. Vox buena pregunta. Pues mira, al final son formaciones, date cuenta que el pleno lo formamos diferentes fuerzas políticas. Está ULEC, está Vox, está Partido Socialista, está Más Madrid, está Podemos y está el Partido Popular, ¿vale? Son las 6 formaciones políticas. Entonces, cuando se constituye un gobierno, cuando se toma la iniciativa, hay elecciones municipales, a nivel municipal pueden pasar 2 cosas: o que gobierne la fuerza más votada, o que haya un acuerdo de 14 concejales que digan quién es el alcalde, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando se hizo ese gobierno, no hubo acuerdo de 14 concejales para designar un alcalde. Lo que hubo fue que la fuerza más votada fue la del Partido Popular y por eso yo fui alcalde de la ciudad, ¿vale? A partir de ahí hay que montar el gobierno, hay que tomar una decisión de montar un gobierno. Y a la hora de montar el gobierno, pues desde el Partido Popular decíamos, oye, somos 9, con 9 solos es difícil sacar esta ciudad adelante. E intentamos hacer un gobierno lo más fuerte posible. Y en este caso, pues el pacto que llegamos fue con Unión por Leganés, que además son estas negociaciones que se realizan, que Unión por Leganés, por ejemplo, nos dijo, oye, no, nosotros formamos parte del gobierno, pero no queremos que forme parte Vox. Y Vox, si formaba parte del gobierno, no quería que formase parte Unión por Leganés. Entonces yo como alcalde tenía que decidir, ¿qué suman más? ¿9 más 3 o 9 más 2? Digo, pues 9 más 3. Digo, 9... Sí. O podía haber tomado la decisión de ir solo, ¿no? De solamente estar los nueve concejales, ¿no? del Partido Popular. Y por eso pues se montó un gobierno en el que estábamos 9 más 3, con una serie de acuerdos y demás para formar ese gobierno. Y en la oposición se quedaron todos los demás, que a día de hoy son mayoría. O sea, que ellos, si se suman todos, son mayorías que, bueno, pues se suman más de las veces que uno desearía, pero no los apoya. O sea, que tampoco es siempre todo no. Pero bueno, me gustaría que fuese más veces sí. Paula, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, yo. Sí. Iba a decir, todo esto cuando estáis aquí, sale como en las noticias. Sale en noticias. Sí, fíjate, el pleno, cuando lo estamos debatiendo, se retransmite en directo por YouTube. O sea, te puedes meter por el ordenador y seguir la página del ayuntamiento y si no hay ningún tipo de problema técnico lo puedes ver en directo. Y luego ya se queda grabado y se representa. Y es más, Teleganés también lo graba, ¿no? Yo creo que también lo echan, ¿no? O sea, que me está grabando aquí. Está grabando aquí. Así que también lo retransmite, ¿no? Luego ya no es en directo, pero en diferido. ¿Y en qué canal se puede ver?
YouTube. En YouTube. En la tele, creo que Y en la tele, pues, donde, en la frecuencia de Teleganés. ¿Dónde estáis ahora? 40 de TDT. En 40, en 40 de TDT y en YouTube que no también. son todos Teleganés, son diferentes revistas, hay una emisora de radio, y entonces hay noticias sobre el pleno y sobre el ayuntamiento. ¿Qué os parece el salón de plenos? ¿Os gusta? llama algo la atención. Estos cuadros que hay aquí, que son unos cuadros muy grandes, los encargó el ayuntamiento hace ya, pues yo creo que hace ya más de 20 años, a un pintor muy famoso que se llamaba José Hernández. ¿Conocéis la Puerta del Aire? Al lado del Museo de Esculturas y al lado de la Plaza de Toros hay una puerta, hay una escultura que es una puerta, pues es el escultor de estas pinturas, que son unas pinturas que representan diferentes aspectos de Leganés. ¿Conocéis la Universidad de Leganés, no? Sí. Pues veis, ahí está. ¿Veis? En esa parte de este mural está ahí representada, porque este pintor trabajó en el teatro y era encargado de hacer los decorados de los teatros, de pintarlos. Entonces, esto es como si fuera una especie de representación de un decorado de un teatro, y por eso hay representados diferentes aspectos de Leganés. Está la universidad y está también San Nicasio. ¿Conocéis la iglesia de San Nicasio? Sí. Pues fijaros, está ahí arriba. ¿La veis en aquella esquina ahí arriba? Ahí está representada la iglesia de San Nicasio. Y seguro que muchos de vosotros vais a Polvoranca. Sí. Conocéis Polvoranca, ¿verdad? Que vais de excursión, seguro. Pues allí al fondo, en aquel lado de allí, está representada la iglesia de Polvoranca, pero de una manera muy extraña, ¿verdad? La iglesia de Polvoranca está prácticamente derruida. Pues fijaros, José Hernández dijo, ¿para qué la voy a pintar así derruida? No, voy a ponerla bonita, como si estuviera cuando se construyó. Y él la representó, pues eso, en todo su esplendor. Tiene diferentes representaciones de Leganés. Y luego él hacía unas representaciones un poco extrañas, porque fijaros que hay árboles, hay troncos de árboles, pero hay elementos de insectos por ahí, como patas de insectos. Porque José Hernández vinculaba lo material, la parte de los árboles con los animales, y hacía una simbiosis muy curiosa, y eso está representado ahí, y está representado también en algunas de esas escenas. Pero no representa nada, ¿no? Porque es que me preguntan muchas veces los niños que vienen a la de pleno, después que habéis venido vosotros, vienen muchos colegios, y me dicen, ¿qué es eso acá? Le digo, pues no lo sé. Eso se llama el monstruo del capirote. El monstruo del capirote. Ese que veis ahí, que tiene como una especie de capirote, como el que nos hacíamos con las hojas del hotel y tal, eso es el monstruo del capirote. Y es un tronco de árbol que tiene cierta semejanza. Eso de ahí es como si fuera un pájaro. Y eso de ahí es un micrófono y hay una especie de quijada, y eso viene a representar un poco el diálogo. No estaba concebido para el salón de plenos, pero de alguna manera no es mal sitio, porque es un poco la verborrea, el diálogo, el dirigirse a la gente, y por eso. Y el semáforo es una paleta de color. Este hombre, cuando empezó a pintar, él estaba enfermo de cáncer. Él falleció de cáncer. Entonces, sus cuadros eran muy tenebristas. Si vemos cuadros de José Hernández, y aquí, sin embargo, representa la paleta de color de la vida, o sea, es un mensaje de vida de alguien que ha representado muchos aspectos. Él representaba mucho esos animales, así, esos apéndices de animales, y sin embargo es un mensaje de esperanza. Curiosamente, uno cuando de alguna manera ve llegar el fin de sus días, cambia un poco el diálogo. También esto estaba pensado para la planta de arriba, que era el salón de bodas, donde se daban las bodas, pero como hace tanto calor, al final se decidió montarlo aquí. Y fijaros si son tan grandes las piezas que tuvieron que desmontar la puerta, tuvieron que quitar la puerta para poder meter estas piezas, y yo la verdad es que pienso que fue un acierto ponerlo aquí, porque da muchísima elegancia al lugar. Y también una cosa muy importante, este pintor es un pintor muy cotizado, sus cuadros valen mucho dinero. Estas obras
si las tasáramos, valdrían muchísimo, muchísimo dinero. Es que me recuerda, por estas pinturas así, aunque no sean tan oscuras, es que me está recordando a las pinturas negras de Goya. Bueno, él se inspira en algunos de esos aspectos. A ver, es que los barrotes se está representando un poco lo que es el manicomio. Ese es el, de allí, mira, esa parte de ahí, que hay un monstruo también que tiene un aro. Y un detalle, él fue delineante en su juventud, entonces hay cierto guiño. Ese cartabón que hay ahí es un guiño a su... y también es un guiño al clasicismo, porque él trabajó, él nació en Tánger, cuando Tánger era español. Me comentaron también que era un poco de la unión con Legales por el tema de Grecia y tal, no sé si algo de... Puede ser, no lo sé. Sí que es cierto, por ejemplo, que este es un homenaje a las esculturas, al Museo de Esculturas, esta peana que hay aquí con esta especie de escultura, pero claro, es un árbol, o sea, es un tronco de un árbol, que no deja de ser como una especie de representación de un animal. Él va mezclando un poco, y luego los guiños, él tardó como 2 años en pintarlo, o sea, no estuvo pintando constantemente, pero él tardó como 2 años. Hay un libro que publicó el Ayuntamiento muy bonito, donde él cuenta todo el proceso de creación, porque además él primero daba un color de fondo, luego empezaba a dar los diferentes tonos. Su proceso creativo era bastante complejo. Le quedó precioso. La verdad es que es una obra de arte que ya os digo que tiene un valor incalculable. Un valor hiperprecio. El ayuntamiento, si en un momento está en quiebra, pues ya sabemos que... Porque además este pintor no pintaba de este tamaño los cuadros, siempre los pintaba más pequeños, o sea que son ejemplos únicos. Si lo buscáis en internet hay mucha información de este pintor, porque además es un pintor que está en los grandes museos de España, está representado, hay pinturas suyas. ¿En el Prado hay? En el Prado hay, no lo sé, yo sé que hubo una exposición donde hubo cuadros de él en una exposición del Prado. No, posiblemente en el Museo Arte Contemporáneo, en diferentes museos hay obras. A lo mejor están en el Prado, pero a lo mejor los tienen guardados, porque en el Prado también tienen mucho en sus fondos. Fijaos que en el Prado hay una colección muy importante del Marqués de Leganés. ¿Os ha contado Eugenio el Marqués de Leganés? No, eso te lo dejo a ti si lo quieres contar. Pues el Marquesado de Leganés, si no me equivoco, creo que fue en 1625 cuando se creó. O sea, el año que viene haríamos los 400 años desde que se creó el Marquesado de Leganés, que es un poco... O sea, es el momento en el que Leganés dejó de depender de Madrid. O sea, nosotros antes dependíamos de Madrid, éramos una pequeña aldea pues, dependiente de Madrid. Y desde 1625 se creó el Marquesado de Leganés, que además era un señor que era muy apasionado de la pintura y tiene muchos cuadros que a día de hoy me comentaron que estaban en el museo, que no los tienen expuestos, me parece, o a lo mejor tienen alguno expuesto, pero los tienen allí en el archivo del Museo del Prado, ¿no? Y bueno, sería interesante algún día a ver si nos pueden hacer alguna exposición o algo así. ¿Sabes? Sí, es que el marqués de Leganés era primo del que mandaba en España, que era el valido del rey. Era primo del conde duque de Olivares. Seguro que os suena el conde duque de Olivares. Pues él era primo del conde duque de Olivares y además le nombraron grande de España. El marqués de Leganés era grande de España. Dentro de la nobleza, los más importantes son los grandes de España. Y entonces él era grande de España y tenía una colección de arte de las más importantes del país, que pues por herencias y demás terminó en el Prado. Una pregunta. No, un comentario de Marqués de Leganés. Muy bien. Sé que... ¿Tenéis preguntas? ¿Están esperando? Que hoy lo conocemos como
el Instituto Psiquiátrico José Germain, que es como le llamamos normalmente, o Germain, como queréis decirle, ¿vale? Pero antes se llamaba Casa Santa Isabel y se llamaba Casa de Locos, porque antes a los psiquiátricos se les llamaba así, Casa de Locos. No, ahora no, ahora es un psiquiátrico y no es un hospital. Antes era un hospital donde se quedaba la gente ahí ingresada. Este centro tiene 170 años de historia. Es una de las joyas de Leganés, porque por fuera, cuando lo veáis por fuera, veis que es neomudéjar. Es un edificio muy bonito de Leganés, es de los más bonitos que hay. Yo creo que para mí es más bonito. A mí me gusta mucho este tipo de arte. Este hospital surgió porque hicieron una reforma psiquiátrica en 1849. Entonces decidieron que los enfermos psiquiátricos tenían que tener unas condiciones de vida mejores a como estaban. Entonces lo que decidieron es comprarle, la reina Isabel II lo que decidió es comprarle los terrenos, bueno, el gobierno, porque ella era la reina, comprarle unos terrenos, unos edificios a la duquesa de Medinaceli, que era una parte de este hospital, y otras casas a otros vecinos que vivían en la zona. Entonces lo que hicieron fue juntar las dos cosas, las casas esas y el palacio de la duquesa de Medinaceli. Y en medio pasaba una calle que se llamaba la calle Velasco. Pues esto es la calle, la antigua calle Velasco. En medio pusieron esta iglesia o esta capilla, y ahora ya no es capilla, como veis, ahora es un salón de actos, o sea que el edificio ha evolucionado a medida que ha ido pasando el tiempo. ¿Por qué se hizo un hospital en Leganés, un hospital psiquiátrico en Leganés, una casa de locos? Porque en Madrid, en el hospital que estaban todos los enfermos muy apiñados, muy hacinados, y tenían que buscarles un sitio mejor para que tuvieran mejores condiciones de vida. Y se los trajeron aquí, a Leganés, que antes para venir desde Madrid a Leganés, pues había 18 kilómetros, entonces era un poco lioso, no se tardaba media hora como tardamos ahora. Desde el primer momento, casi es la historia de Leganés. En el momento que hacen un hospital, enseguida se queda pequeño. Pues este también le pasó lo mismo. En el siglo XIX, enseguida se quedó pequeño. Y todos los directores que ha ido teniendo, todos los directores del psiquiátrico que ha ido teniendo este centro, lo que hacían era reclamar mejores condiciones y más espacio y más ampliaciones y sobre todo mejores condiciones para los enfermos. Como no hemos pasado por la biblioteca, no os he podido enseñar un libro que se ha publicado que se llama Cartas desde el manicomio, que lo han escrito unas psiquiatras del Hospital Severo Ochoa. ¿Y lo tienes, ese libro? ¿Lo has leído? No se lo puedo traer aquí a Leganés porque está muy bien. Bueno, pues os cuento esto porque ellas lo que hicieron fue ir al archivo de historias clínicas como el que hemos visto, el que acabamos de ver en el hospital. Pues empezaron a investigar en esas historias y empezaron a ver que los enfermos que estaban ingresados en ese hospital escribían cartas. Algunos porque se los pedían sus médicos, sus psiquiatras, como un tratamiento que escribieran, y otros porque querían ellos escribir. Y a partir de esas cartas, del estudio de esas cartas, se han dado cuenta de las condiciones en las que vivía la gente que estaba aquí ingresada. O sea, había dos tipos de pacientes. Los pacientes que tenían dinero vivían en una parte, en unas salas del hospital, que tenían incluso sala de juego, los señores y las señoras salas de costura. Pero los pacientes que no tenían dinero, los pobres de solemnidad, como se llamaban, esos vivían todos hacinados en habitaciones de 42 camas y solo con una estufa. Imaginaros en invierno el frío que pasaba. Luego, la mayoría de ellos, en las cartas que escribían, pedían a sus familiares que vinieran a visitarles, que les trajeran ropa, porque algunos decían que vivían con ropa con harapos, que les trajeran comida porque apenas comían. O
sea, la situación en la que vivían esas personas era bastante lamentable. Los directores del psiquiátrico, año tras año, solicitaban más financiación, más dinero para invertirlo, pero no lo conseguían. Para haceros una idea, no tenían ni practicantes siquiera. Y en aquella época, antes de la Segunda República, quienes cuidaban a esos enfermos eran las hermanas de la caridad, que eran quienes gestionaban el hospital. Luego, después de la Segunda República, fue cuando surgió ya la profesionalidad de los cuidados, cuando empezaron las primeras enfermeras que no fueran religiosas, que no fueran monjas, cuando empezaron la profesión de enfermera en España. En otros países era antes, ¿no? Bueno, a lo que voy es que ellos siempre, a partir de las cartas, se dieron cuenta de cómo lo mal que vivían. Luego, además, cuando faltaba en la época de sequía, cuando faltaba agua en Leganés, el primero de los sitios que se quedaba sin agua era el hospital psiquiátrico, la Casa de Locos. Entonces eso repercutía en la salud de los pacientes. Y además tenían una alcantarilla que estaba a otro lado del suelo y por ahí había muchos atascos cuando había lluvias y demás, entonces tenían abiertas siempre esa alcantarilla, pues por ahí salían ratas, entonces eso repercutía, claro, los pacientes, entonces los pacientes que iban a los psiquiátricos no eran solo pacientes con alguna enfermedad mental, ahí metían a gente que tenía tuberculosis, a gente que sus familiares no les estorbaban, entre comillas, si querían quitárselo del medio por algún motivo, porque se querían quedar con sus herencias, o querían arreglar la alcantarilla, consiguieron los directores, algún director de psiquiátrico consiguió que la responsabilidad de la alcantarilla se la quedara el ayuntamiento, a ver si de esa manera podían hacer algo, pero bueno, pasaron los años y tampoco. En este hospital se han grabado, este hospital ha sido protagonista en la literatura, no sé si conocéis a un autor que se llama Benito Pérez Galdós. Sí. Bueno, pues Benito Pérez Galdós tiene una novela que se llama La desheredada y uno de sus protagonistas, que se llama Tomás Rufete, es una persona que está aquí en el psiquiátrico, o sea que si os queréis leer la novela os hacéis a la idea de cómo vivían, que a través de ese protagonista lo veis. Y luego hicieron una película, que más que una película era un documental, que se llamaba Animación en la sala de espera, que es una película que solo se estrenó en un cine en Barcelona en los años 80, que tardaron como 3 años en grabar la película. La podéis ver en YouTube, si queréis verla, es un poco tétrica. Animación en la sala de espera, por si os interesa verla. Y lo que os decía de las cartas al manicomio, en la televisión española, en la página que tiene en internet, podéis ver un vídeo de 14 minutos que hace como una especie de resumen del libro que os acabo de leer. Un señor que fue la primera persona, el primer médico que trajo los estudios de psicología a España. En España no había estudios de psicología y este señor, después de la guerra civil, se quedó aquí en España, investigó, estuvo formándose en Suiza, estuvo formándose en París también, porque era una familia pudiente. Entonces luego se vino aquí a España y estuvo con el doctor Lazora, que era un psiquiatra importante, y le presentó a Cajal, a Ramón y Cajal y a Ortega y Gasset. Entonces, este señor introdujo los estudios de psicología en España, que no existían, y nada, él fue el que fundó la Sociedad Española de Psicología en los años 50, y por eso tiene este nombre, José Llaner. ¿Alguna pregunta? No. Pues si queréis nos vamos a ver el patio de Benito.
Aquí a la izquierda está un edificio y aquí otro edificio diferente, ¿vale? Y aquí en medio era donde estaba la calle que os he dicho, la calle Velasco. Entonces, si lo veis así de frente, veis la capilla que está en medio. Por aquí pasaban los duques de Medinaceli con su carruaje, ¿vale? Pasaban por aquí para ir al palacio. Y por allí es donde está el patio, que antes eran las antiguas huertas, donde de los reyes, ellos venían con sus grandes carruajes, pasaban por ahí, que era la calle, y luego entraban por aquí con sus carros, con sus caballos, aquí al patio. Porque fijaros lo grande que es estas puertas, y entraban por ahí con su carruaje y con sus caballos. Claro, estamos hablando del siglo XVI, del siglo XVII, cuando no había coches. Entonces entraban con sus carruajes por aquí. Y ahora mismo lo están restaurando. Porque van a hacer un centro de interpretación aquí sí, van a hacer algo. Del psiquiátrico. La biblioteca del psiquiátrico está aquí a la derecha. ¿De qué año es? Como no podemos pasar, pues... ¿El qué? ¿El edificio? Sí, ¿de qué año? Esto es el psiquiátrico es del siglo XIX, de 1850. Es cuando se hicieron todas estas decoraciones. ¿Veis estas decoraciones que tiene la fachada? Sigue estando el centro psiquiátrico. Esto se llama neomudéjar. Es el estilo de los árabes que se quedaron en la península cuando los católicos conquistan la península, se quedan los árabes que se quedan se les conoce como mudéjares, y su estilo, el estilo mudéjar en el siglo XIX que se vuelve a utilizar, se llama neomudéjar, porque es el estilo de los mudéjares que se utilizan en el siglo XIX. Y en Madrid hay muchísimas obras en neomudéjar. Un montón. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. ¿Os acordáis que hemos estado en el hospital haciendo el recorrido? Hemos empezado haciendo una visita general, hemos pasado al laboratorio, que habéis visto esas máquinas por donde pasaban las muestras y hacían los análisis, que ahora tardan muchísimo menos tiempo que antes. Luego hemos ido a las cocinas, ¿no? Y ahí nos hemos puesto unas batas especiales, con unos gorros, unas batas verdes, para poder entrar en las cocinas, porque claro, todo eso está protegido para que no haya ningún tipo de germen y así poder visitarlo. Después hemos pasado por delante de la biblioteca, que acordaros que es una biblioteca para el personal del hospital, para que los médicos y los estudiantes universitarios puedan estudiar los casos clínicos y las enfermeras puedan acceder a toda esa información. Luego hemos estado en otro sitio donde hay un montón de historias clínicas, que es en el archivo. ¿Os acordáis del archivo que nos ha estado hablando la directora del archivo, de que allí se guardan las historias clínicas de todos los enfermos que han pasado por el hospital? Y además hemos pasado y hemos visto cómo están digitalizando, porque ahora las historias clínicas ya no están en papel, sino que allá están en soporte informático. Las ven los médicos desde hace 10 años, como muy bien apunta aquí el compañero. Luego hemos venido caminando por la Plaza Mayor, donde estaba antiguamente el campo de fútbol del Leganés, y hemos llegado a la casa consistorial, donde el alcalde nos ha enseñado el salón de plenos. ¿Y dónde nos hemos sentado? Donde los concejales y donde el alcalde. Nos hemos sentado donde los concejales, las concejalas y el alcalde. Y el alcalde nos ha hablado de cómo funcionaba el pleno, de cómo se aprobaban las cosas, y yo os he estado hablando de las pinturas murales de José Hernández. ¿Y dónde hemos terminado la visita? En el salón de actos del Hospital Psiquiátrico Santa Isabel, que ahora es el Julián Germain, que es un centro de salud, ¿vale? Es un centro de salud, y hemos estado visitando el salón de actos donde Isabel nos ha contado historias de cómo entró en funcionamiento, y hemos visto lo bonitos que son los edificios que están hechos en neomudéjar. ¿Vale? Este resumen os vale para luego el examen que vais a hacer.
¿Habéis sido unos alumnos aplicados? Bueno, pues por nuestra parte, encantados de haber contado con vosotros, y cuando queráis saber algo más de Leganés, aquí estamos para ayudaros, ¿vale? Venga, un placer haber estado con todos vosotros. Pues nada. ¿Verdad? Y por el reportaje también, por el reportaje fotográfico también. Muchas gracias.